Bienvenidos a esta nueva edición de su Espacio Vital, edición fin de semana por el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar juntos como todos los sábados al mediodía. Hora sumamente complicada por las cosas que se quedan retrasadas de la semana que hay que hacer el sábado de la mañana. Todo el mundo dice el sábado de la mañana lo hago. Bueno, llegó el sábado en la mañana, estamos al mediodía y por eso mismo gracias por estar con nosotros. No es fácil estar junto a la radio en un sábado al mediodía, pero estoy seguro que usted, quizás en el camino al mercado, quizás paseando, quizás en la casa, donde quiera que usted se encuentre, gracias por estar con nosotros. Empieza la tarde de RPP Noticias. La tarde empieza con su espacio vital, la tarde de sábado. Gracias por estar con nosotros. Ya usted sabe que Espacio Vital, edición fin de semana, nuestro formato es de preguntas y respuestas en la última parte del programa, y en la primera parte hacemos un resumen del contenido de salud que hemos tenido para ustedes durante la semana que pasó. La semana que pasó fue la semana número 16. ¿Qué hemos tenido durante la semana 16 para usted en el campo de la salud? Y esto porque me permito recordárselo cada sábado, porque hay personas que no escuchan, obviamente por razones de trabajo, por muchas razones no escuchan en la radio todo el tiempo, pero tenemos Espacio Vital todos los días, de lunes a sábado. Solo el fútbol nos gana, que tiene 7. ¿Quién le gana al fútbol, no? Solo el fútbol tiene 7 días. En la radio nosotros tenemos 6 días con salud para usted. De lunes a viernes a las 7:20 de la mañana tenemos 5 minutos en la primera edición de la rotativa del aire Espacio Vital. En la tarde de 5 a 6 de la tarde, 1 hora completa para acompañarlos en el regreso a casa. Y así como usted está bien informado en el campo de la política, todo se la sabe, ¿verdad? RPP Noticias le informa el detalle de todo lo que está pasando en la política o en el mundo de los espectáculos o de los deportes. Nuestra obligación en Espacio Vital es que usted esté bien informado en el campo de la salud. ¿Y eso por qué? Porque cuando se trate de hablar de salud en la casa, en el vecindario, con los amigos, en el trabajo, si usted escucha una cosa rara, pues usted dice, no. Eso no es así. La ciencia y la evidencia no dice que eso sea así. Yo he escuchado que esta cosa es de esta manera. Y así usted da una opinión validada en ciencia y evidencia. Ese es el objetivo de su espacio vital. Por ejemplo, el lunes en la mañana, ¿qué vimos? El lunes tuvimos una conversación sobre cuál es el rol de la vacuna contra el dengue de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. Y lo que la OPS ha dicho acerca de la vacuna del dengue es que no sirve para controlar brotes agudos, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vacuna demora 3 meses en actuar, son 2 dosis con 3 meses de separación entre una y otra, y obviamente si hay un brote, están apareciendo los casos, la vacuna no va a ayudar allí, obvio. Allí lo que se necesitan son otras labores de prevención, y la vacuna es un ayudante que va a permitir la protección de la gente, pero no para la, desaparición del brote. El martes hablamos sobre este virus que está siendo observado, señora, de muy cerca por la comunidad científica en el mundo. El virus de la gripe aviar, el H5N1. Este es un virus de pájaros, por eso se llama gripe aviar, de aves. Apareció en 1996-97 en la China, allí se descubrió primero. Solamente circulaba entre los pájaros. Pero ¿sabe qué? Se está adaptando este virus a vivir en los mamíferos. Ya van 50 especies de mamíferos que tienen este virus. 50 especies de mamíferos que ya están presentando infección por este virus. En el ser humano ya van más de 600 infecciones, 50% de mortalidad. Y ahora ha aparecido un brote grande en vacas en Estados Unidos. Y ayer informó la OMS que se ha descubierto este virus en la leche. Obviamente nadie toma leche cruda, todo el mundo toma leche pasteurizada, por lo tanto no habría problema. Pero eso lo conversamos el martes en Espacio Vital. El miércoles hablamos acerca de
interesante estudio, muy práctico, que demuestra que las mujeres que tienen embarazos complicados, ya sea con preeclampsia, con presión arterial alta, con el azúcar alta, que dan a luz niños prematuros, partos prematuros, así como el bebé debe ser controlado a lo largo de su vida, la mamá también. ¿Sabe por qué? Porque este estudio enorme, gigantesco, hecho en Suecia y Estados Unidos con 2.2 millones de mujeres, ha revelado que las mujeres que tienen embarazos problemáticos tienen una mayor mortalidad. Hay que seguirlas en el tiempo. Enfermedades del corazón, diabetes. Mire qué importante este estudio. Y le repito, lo que estoy dando solamente son los titulares. Si a usted le interesa uno de estos estudios, vaya a la página de RPP, rpp.pe, busque allí programas, ahí está el podcast de Espacio Vital, busque la fecha y usted lo puede escuchar. Ahí mencionamos la fuente del estudio y todo lo que le pueda interesar. El jueves reportamos sobre una alerta de la FDA aquí en Estados Unidos que ha dicho que se ha descubierto Botox falsificado. Mire, Botox falsificado. Y 9 personas han sido hospitalizadas, intoxicadas por esta toxina, que es la del botulismo, la de la bacteria Clostridium botulinum. La pregunta es, ¿habrá llegado ese Botox falsificado al Perú? Nadie lo sabe. Ayer hablamos sobre tratamientos falsos y peligrosos contra el dengue. Oiga, no aprendemos. Durante la pandemia, ¿se acuerda cómo era la cosa? Que el dióxido de cloro, que la ivermectina, que la citromicina. Bueno, igual, ahora estamos con el dengue igualito. ¿Y sabe lo que más a mí me duele? Que son médicos. Médicos que están recetando lo que le llaman la triple, inyección triple, analgésico, cortisonas y antibióticos. ¿En qué cabeza de médico entra a tratar un dengue con eso? La verdad, preocupa mucho. En Espacio Vital, en las tardes de 5 a 6 de la tarde, el lunes tuvimos nuestro consultorio vital, 1 hora para contestar sus preguntas. El martes hablamos un tema sumamente común, dolor de cintura. Se calcula que 30% de la gente tiene dolor de cintura, señora. ¿Cuáles son las causas? Toda 1 hora de conversación, allí está para que usted la pueda escuchar en rpp.pe. El miércoles hablamos sobre un tema importante que tiene que ver con lo que acabamos de decir, que hay médicos en el Perú que están recetando antibióticos, cortisonas para el dengue. Oiga, los estudiantes de medicina del último año, casi la mitad no pasan el examen nacional de medicina. No, están calificados. Pero el MINSA dice, ay, necesito médicos entonces que no den el examen. El colegio médico dice, ¿cómo que no van a dar? Deben dar, y ahí están enfrentados. Y usted, señor, señora, está sujeto a ser visto por un doctor o una doctora que de repente no tiene la preparación necesaria para ser un médico. Terrible la situación. El jueves hablamos sobre un tema muy importante, el beneficio de las mascotas sobre nuestra salud física y mental. ¿Tiene mascotas usted? Pues yo sí tengo. Mi gato Pushy. Nos hacen bien para lo físico y lo mental. Y ayer hablamos sobre, en nuestro segmento de música y medicina, sobre la historia de Javier Solís. Uy, ¿qué tal historia? ¿No le escuchó la historia de Javier Solís, señor, señora? Murió a los 34 años, Javier Solís, jovencito. Víctima, ¿sabe de qué? De una peritonitis porque se le reventó la vesícula. ¿Y por qué se le reventó la vesícula? Porque no quería ir a ver al hospital al doctor, no quería, aguantaba el dolor en su casa por 1 semana. Hasta que se le reventó, lo llevaron al hospital. Ya fue tarde. Todo eso, fíjese, todo ese es el contenido de salud que hemos tenido para usted esta semana. Ahora vamos a tomar una brevísima pausa. Cuando regresamos con el número de la salud, que es preocupante, y con ya algunas preguntas. Por lo tanto, puede ya empezar a marcar los teléfonos, el WhatsApp 212-4100, 212-7165, 0813-14-0 y 942-591-532. El WhatsApp, listos cuando regresemos.
Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital, edición fin de semana, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar juntos como todos los sábados a esta hora. Vamos con nuestro número de la salud. El número de la salud para el día de hoy es el número 10. ¿Qué significa el número 10? Dicen que la pita se rompe siempre por el lado más débil, ¿cierto? Número 10. Ayer se reveló que 10 millones de adolescentes en algunos de los países más pobres del mundo se van a quedar sin la vacuna contra el virus papiloma humano este año. Pues la casa farmacéutica Merck, que produce las vacunas, ha anunciado que no puede entregar millones de las dosis de vacunas previstas debido a un problema de fabricación. Merck había prometido que iba a entregar 18.8 millones de dosis. Merck había previsto entregar 29.6 millones de dosis, casi 30 millones, y solamente va a entregar 18.8. ¿Quiénes son los afectados? Los países más pobres de África y de Asia. La pita siempre se rompe por el lado más débil. ¿Cómo estaremos en el Perú? Esta mañana escuchamos que hay suficientes vacunas VPH en nuestro país. Pero sería bueno que las autoridades del MINSA, dada esta noticia, que van a cortar el suministro de vacunas este año, se asegure de que la pita no se va a romper por nuestro lado, por el Perú. Ese es el número de la salud del día de hoy, 10. 10 millones de adolescentes se van a quedar sin vacunas este año contra el virus papiloma humano porque no hay producción. Y ya es momento de empezar a responder algunas de sus llamadas telefónicas y sus mensajes de WhatsApp. Vamos a ver qué tenemos por acá. WhatsApp. Dice aquí. Dice, doctor, ¿podría explicar cuál es el proceso de la enfermedad del dengue? Específicamente, ¿por qué a algunas personas hasta los llega a matar? Oiga, qué buena pregunta. Esta es una pregunta muy buena. ¿Se acuerda de la pandemia por COVID-19? Había gente que se infectaba, tranquila, ni se daba cuenta. ¿Se acuerda de los famosos asintomáticos? Habían otros que se infectaban, un dolorcito de cabeza, una cosita, y les pasaba. Y esos eran los que decían, tanta vaina por esto, mira, a mí me ha dado. Había otros que caían en cama. Había otros que llegaban al hospital y otros morían. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende que un mismo virus pueda tener efectos tan diversos en los seres humanos? Se piensa que es la genética. Para COVID-19 ya se han visto. Es más, hay un gen que hemos heredado de los neandertales que tiene relación con la gravedad de la enfermedad. Así es que, señor, hay factores biológicos que explican por qué el mismo virus del dengue, el mismo, en más del 90% pasan suavecito o asintomáticos, en el 10% restante se puede complicar. Dice, yo tengo Helicobacter pylori positivo. Mi pregunta es, ¿tengo que llevar el tratamiento obligatorio con medicamentos o puedo usar remedios caseros? Muchas gracias. Qué buena pregunta. Mire, señora, que manda esta tan buena pregunta. Ayer hablábamos sobre esto en Espacio Vital en la tarde, sobre el caso de Javier Solís, ¿verdad? Cómo sus creencias, el de haberse dejado engañar por un naturista que le dijo que le iba a dar remedios naturales para disolverle las piedras de la vesícula, algo que no existe, hicieron que Javier Solís no quiera ir al hospital y se muera con una peritonitis. Y yo me pregunto, señora que nos manda esta pregunta, ¿cuál es su
creencia personal con respecto a la medicina. ¿Le han explicado que el Helicobacter pylori es una bacteria? Y que al ser una bacteria que usted la tiene, no va a desaparecer con ninguna hierbita, ni ningún tecito, ningún mate, ninguna agüita de cosas. Usted necesita un antibiótico. Y acá viene la pregunta. ¿Por qué es que usted tiene estos segundos pensamientos? ¿Por qué usted quiere salirse, entre comillas, de usar un antibiótico para ir a un remedio natural? ¿Tiene usted miedo a los antibióticos? ¿Le han explicado que eso lo puede dañar? ¿Cuál será su creencia? Me encantaría saber. Pero para responderle a su pregunta, señor, señora, ¿sabe qué? Tome sus antibióticos. Las infecciones crónicas por el Helicobacter pylori son muy fastidiosas y ya hemos escuchado en Espacio Vital, nos han dicho nuestros invitados muchas veces, puede llevar al cáncer del estómago. Así es que use un medicamento, use sus antibióticos, cúrese y replantéese. ¿Por qué es que usted quiere, entre comillas, zafarse de tomar un antibiótico? Cuando regresemos, vamos a ver precisamente qué pasa con la vesícula biliar. Cuando uno se opera, ¿cómo debe uno recuperarse de una operación de la vesícula biliar? ¿Qué es lo que uno debe estar atento? ¿Qué es lo que uno debe hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer? Todo eso en nuestro segmento de la recuperación después de una operación de vesícula biliar. No se vayan. Ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar en su Espacio Vital, edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Y ya usted sabe que los mediodías de sábado en su Espacio Vital son mediodías de música criolla. ¿Y eso por qué? Porque estamos convencidos que no debemos dejar que esta nuestra música, nuestra tradición, esto que es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, se desvanezca con el tiempo. Escuche música criolla en su casa, señor, señora. Exponga a sus niños a la música criolla, a los valsecitos, las polquitas. Estoy seguro que a sus niños les va a gustar y de repente una futura estrella puede estar en su casa. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros en su Espacio Vital, edición fin de semana. Soy el Dr. Elmer Huerta y vamos a empezar a conversar en nuestro segmento semanal de la convalecencia y la recuperación, un segmento que hemos diseñado especialmente no para centrarnos en la enfermedad misma, sino en la recuperación, en la convalecencia de una enfermedad. Muchas veces nos centramos mucho en los detalles de cómo se hace la operación y qué tratamiento debo tener, pero no hablamos mucho sobre ¿y cómo me recupero? ¿Y qué hago cuando voy a mi casa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? De eso trata su segmento de convalecencia y recuperación. Y hoy día vamos a ver cómo es que se recupera una persona a quien han operado de la vesícula biliar. Y nos va a acompañar un profesional, un médico que es médico cirujano, es especialista en cirugía general y digestiva y trabajó en el Hospital Rebagliati, es un ex jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Rebagliati y actualmente es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. Es el doctor Iván Bojković Hernández y tengo que hacer un descargo de responsabilidad, como se dice, porque él es muy amigo mío, él es compañero de promoción y lo saludo a la distancia. Iván, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Hola Elmer, ¿cómo estás? Buenos días. Muy contento de estar en tu programa y de comenzar el programa escuchando música criolla. Tú sabes que ese es uno de mis grandes afanes y escuchando un lindo vals que se llama Renacimiento de un autor, Buenaventura Muñoz, que es un compositor que siempre lo tenemos presente. Por allí comenzamos. Correcto. Antes de entrar a la vesícula. Antes de entrar a la vesícula, y eso va a ayudar a la vesícula. Y nunca voy a olvidar, y eso lo he contado ya alguna vez quizás en el aire, pero lo repito ahora que estás conmigo, que nunca me voy a olvidar que cuando éramos estudiantes de medicina, tú solías
llevarme a las jaranas criollas de los barrios altos. Eso ha quedado permanentemente en mi memoria. Ojalá que vengas pronto a Lima para poder ir otra vez a alguna de las peñas que todavía ¿siguen subsisten. esas jaranas, mi querido Iván? ¿La música criolla se cultiva en los jovencitos todavía? Sí, no. sí, todavía hay gente joven que cultiva la música criolla. Qué Hay muy buenos cantantes, guitarristas, pero desafortunadamente no tienen la difusión en los grandes medios para que sean conocidos. Ese es uno de los factores que está pasando, ¿no? Estoy convenciendo a Johnny Padilla aquí en RPP Noticias, en escena que viene después de nuestro programa, que organice un concurso nacional de música criolla por edades, menos de 15 años, de 15 a 20, mayor de 20, sería un éxito y sería eso, poner una plataforma grande, porque nuestra música criolla, Iván, no debe desaparecer. Vamos a la vesícula. Vamos a la vesícula. Vamos a la vesícula. A ver, brevemente, muy brevemente, Iván, así con conceptos básicos y elementales, explícale a nuestros oyentes dónde queda la vesícula biliar, para qué sirve la vesícula biliar. Bueno, el hígado produce un líquido que se llama la bilis. Esta bilis la tiene que llevar al intestino, al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, a través de un conducto que en general se conoce como la vía biliar. Dentro de esta vía biliar, el conducto principal, hay un recodo, una salida que va a una bolsita. Esa bolsita es la que va a almacenar la bilis por algunas horas, minutos, horas, y es lo que se conoce con el nombre de la vesícula biliar. La vesícula biliar, pues, es un sitio de almacén de bilis que se produce en el hígado y cuyo destino final es el duodeno, primera porción del intestino. ¿Y para qué sirve la bilis? La bilis tiene múltiples funciones, pero quizás la que más nos interesa en este momento es que sirve para la digestión de las grasas. En la bilis existen las sales biliares que son fundamentales en la digestión de la grasa. Son las que emulsifican la grasa para que puedan ser digeridas en el abdomen, en el intestino. Muy bien, entonces la vesícula es un órgano que está debajo del hígado, en el lado derecho superior del abdomen, y que produce y que tiene como función principal concentrar la bilis aguada que produce el hígado. Como si el hígado produjera un café aguado y la vesícula convierte ese café aguado en un café expreso que va a servir para la digestión. Sí, reserva y almacena y concentra la bilis. Muy bien. La segunda pregunta que quería hacerte, Iván, era, ¿por qué motivo se opera una vesícula biliar? ¿Cuáles son las indicaciones para decirle al paciente, señora, la tengo que operar? Muy bien. Hay algunas indicaciones, digamos, absolutas y otras que se van a determinar en función del paciente. Las que son absolutas son paciente que tiene cálculos biliares y que son sintomáticos. Sintomático significa que tiene dolor que ya le dio ocasionado, cólico, que tiene su cólico vesicular, y algunas veces con o sin dispepsia, o sea que le caen mal las comidas, pero lo fundamental es que tenga dolor. Ese se tiene que operar de todas maneras. El otro es aquellos pacientes que no tienen cálculos, pero que en un hallazgo ecográfico, que se lo han hecho, una ecografía que le hayan hecho por cualquier otro motivo, le encuentran un pólipo que tenga más de 10 milímetros, más de 1 centímetro. Estos pólipos son precancerosos y por lo tanto también tiene que ser operado el paciente. Ahora, pero no hay estudios, así como hay estudios en colon, por ejemplo, que el pólipo sí se puede convertir en cáncer en 10 a 20% de los casos. Me parece que en pólipos de la vesícula no hay estudios que lo demuestren fehacientemente. ¿Es más una seguridad que un hecho científico o no? Así es una seguridad, porque después de 10 milímetros, ya cuando comienzan a aumentar de tamaño, hay una probabilidad que puedan terminar en cáncer. Muy bien, por eso es que profilácticamente se saca la vesícula. Fabuloso, muy bien. Iván, entonces ustedes... Hay una tercera indicación que también hay que darla, porque he dicho que son colelitiasis sintomáticas. Pero hay pacientes que se hacen algún estudio por alguna otra razón y le salen cálculos, pero nunca han tenido un síntoma. Entonces, ¿a quiénes de ellos hay que operar? Aquellos pacientes que tienen alguna deficiencia inmunológica por cualquier enfermedad. Diabéticos, pacientes que usan corticoides, asmáticos, en tratamiento con cáncer, etc. ¿Y por qué? Porque cuando la vesícula da complicaciones, en estos pacientes las complicaciones son más severas. Muy bien, qué interesante. Eso es para prevenir las complicaciones en pacientes que tienen problemas con su inmunidad. Iván, permítenos por favor tomar una pausa. Cuando regresemos ya el paciente está para operarse y nos vas a contar cuántos métodos existen para operar y cómo es la recuperación de esta cirugía. Regresamos. Y ya estamos de regreso en el programa. Gracias por estar con nosotros en su espacio vital, edición fin de semana.
Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Iván Boykovich Hernández, cirujano general digestivo, ex jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Rebagliati y actualmente decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres, sobre la recuperación de las cirugías, de las operaciones de la vesícula biliar. Y ya nos dijo en el primer bloque que hay 3 indicaciones básicas. Una, persona que ha tenido un cólico, que ya tiene una piedra y que le dio cólico, se tiene que operar. La segunda son personas que tienen pólipos, crecimientos, unas carnosidades que crecen dentro de la vesícula y esta es más de 1 centímetro de tamaño. Hay probabilidad de que se pueda convertir en cáncer y hay que extirpar la vesícula. Y la tercera, en pacientes que tienen problemas en su inmunidad, sus defensas, diabéticos, trasplantados y que tienen piedras y que si les da un cólico vesicular se pueden complicar, o sea que es mejor operarlos antes de que se compliquen. Iván, estoy seguro que por tu experiencia tú has pasado por las 2 etapas, ¿verdad? La etapa en la que la cirugía de la vesícula se hacía con un corte enorme de lado a lado en el costado y ahora la cirugía que se hace laparoscópica con los tubitos y que el paciente al día siguiente está caminando y al tercer día está en su trabajo. Esto ha cambiado mucho. Entonces, cuando te pregunto la recuperación, y quizá tenga que preguntarte, ¿todavía se hace en el Perú la operación antigua esa de lado a lado o ya no? Bueno, sí, efectivamente nosotros comenzamos pues en cirugía cuando comenzamos la residencia por el año 1986, no, 81. Por el año 1900 comenzamos la residencia y todo era cirugía que ahora se llama cirugía abierta, con un corte debajo de la costilla o un corte en la mitad, en la boca del estómago vertical hasta el ombligo. Y el paciente pues salía de alta a los 7, 8 días, después que se le sacaban los puntos, tenía mucho dolor, había que fajarlo. Hasta que por el año 92 comenzó a ingresar la cirugía laparoscópica y aquí desde el año 1994. Y actualmente te puedo decir que en el 80%, 90% de los hospitales del Perú se opera con cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica ahorita es la indicación para operar, para hacer la colecistectomía. Solamente hay algunas contraindicaciones para hacer la cirugía laparoscópica, como aquel paciente que tenga antecedentes de operaciones anteriores, que tenga ya un abdomen trajinado, maltratado, donde la cirugía laparoscópica podría ser una complicación. Sin embargo, es una contraindicación relativa. Por lo demás, se hace, antes había, cuando recién comenzó la cirugía laparoscópica, decían los gorditos, en los que tienen obesidad, no hay que hacerla, pero ya no es eso contraindicación. Muy bien, perfecto. Entonces la que se hace ahora es la cirugía laparoscópica. Entonces ustedes la hacen, la hace el cirujano, se le saca la vesícula, no vamos a entrar en esos detalles, será para otro día de conversación. El hecho es de que la primera pregunta sería, ¿cuántos días se queda en el hospital un paciente después de una cirugía laparoscópica de vesícula? Mira, depende de los procesos hospitalarios. Aprox. En algunas clínicas sale el mismo día, en otras en las 24 horas, y cuando el paciente es anciano, que de repente tiene que tener algún control más cercano, las primeras horas sale a las 48 horas, pero no más allá. 24 horas, no haya un día o 2 días adentro. Así perfecto. es. ¿Qué indicaciones se le da, Iván? ¿Qué cosa le dice, señor? Se va a su casa usted. Mire, esto es lo que usted tiene que hacer y esto es lo que usted no tiene que hacer. Empecemos con lo que tienen que hacer. Lo que tiene que hacer, levantarse, caminar, tener actividad física, no quedar limitado a estar en la cama. Eso es fundamental y la cirugía laparoscópica se lo permite porque el dolor es mucho menor que cuando era la cirugía abierta. En segundo lugar, se le dan las indicaciones dietéticas. A los primeros días, evitar comer las grasas, las cuales debe reiniciarlas en la medida que la vaya tolerando. Yo usualmente le he dado una indicación a los pacientes, como usted ahora después de operado, lo mismo que comía antes de la operación, pero no lo haga súbitamente, sino progresivamente. Al segundo o tercer día comienza con una dieta blanda, gelatinas, puré, caldos, y al día siguiente ya va agregando arroz y va agregando todas las comidas que él usualmente comía antes de operarse. Si lo va tolerando progresivamente, en una semana, 10 días, está comiendo lo que él comía antes de operarse.
Muy bien. Dos cosas fundamentales nos has dicho. Uno, que mueva el esqueleto, y esto para evitar los problemas de las venas, las trombosis y todas las cosas. Y número dos, que empiece a comer poquito a poco, ya para el cuarto, quinto día, ya que vaya a su dieta normal. ¿Alguna otra cosa que debe hacer el paciente? Mantener no tener dolor, y para eso se le dan los analgésicos más simples, más comunes, el paracetamol, para que controle su dolor. ¿Qué no debe hacer? Señor, por favor, no haga esto. Evitar el estreñimiento. O sea, en estos primeros días, a medida que va insertando la dieta, comer mucha fruta, muchas verduras, mucha fibra y bastante agua, ¿no? Para que evitar el estreñimiento. Obviamente, el esfuerzo del pujar en el estreñimiento puede provocar alguna complicación. Así es. Así interesante. ¿Qué otra cosa? Y nada más. O sea, la cirugía laparoscópica es sumamente benéfica para el paciente. Muy bien. Ahora, la tercera pregunta es, señora, ¿qué debe usted vigilar? Esto es lo que usted tiene que vigilar por los próximos 7 días, y usted me avisa si algo de esto se presenta. Así es. Una, que el paciente no presente baja de presión. Va a notar que baja presión, que le sube el pulso cardíaco. ¿Cómo se va a dar cuenta de eso? ¿Le enseñan a tomarse la presión o qué? No, por lo menos se va a dar cuenta en el pulso, el paciente va a sentir mareos, y en ese momento el paciente puede decir, ¿qué me está pasando? Entonces ahí tiene que comunicar al médico. El segundo lugar es que tenga aumento del dolor. Supuestamente después de una cirugía laparoscópica no debe tener mucho dolor, pero si comienza a incrementarse el dolor, aparece un dolor intenso, tiene que comunicar a su médico. En tercer lugar, que tenga fiebre. El paciente no debe tener fiebre una vez que salga de alta, debe mantenerse en temperatura normal. Si tiene fiebre, debe comunicar rápidamente a su médico. Y en cuarto lugar, que el paciente no note las escleras, los ojos amarillos, que también nos estaría indicando alguna complicación de la operación. En otras palabras, que no tenga dolor. El dolor es la primera razón, la fiebre, la ictericia, y que tenga ictericia, que se ponga los ojos amarillos, y que no tenga baja de presión, ¿no? Muy bien, claro, síntomas raros, que se desvanece, o se quiere desmayar, como dice, la cabeza ligera, ¿verdad? Que se quiere desmayar. Qué interesante. Entonces, ya pasa esa semana. ¿A cuánto tiempo de la cirugía generalmente se le llama al paciente para que haya una consulta de seguimiento y ya se le da de alta? Usualmente a la semana, usualmente en el hospital manejábamos 2 consultas. A los 7 días la primera consulta, donde va para retirar los pocos puntos que se les han puesto, porque como se entran con 4 incisiones pequeñas, máximo serán 5 puntos que hay que retirar, y allí se comprueba que no ha habido ninguna de estas manifestaciones, ni dolor, ni fiebre, ni ojo amarillo, y después se le cita en 15 días más o al mes de la operación, ya para darle de alta. Y usualmente son 2 controles. Perfecto. Pregunta del millón. Estoy seguro que mucha gente pregunta, doctor, ¿voy a poder comer como siempre o voy a tener problemas? Mira, en estudios que se han realizado, la laparoscopía, la cirugía laparoscópica de vesícula da alta satisfacción. La satisfacción de esta operación es del 90% para arriba, porque realmente desaparece el dolor, que es el síntoma que lo llevó a la operación, y mejora las dispepsias, que es la otra cosa que le molesta al paciente antes de operarse, que le cae mal la comida, que tiene flatulencia, eructos, que siente el estómago lleno, etcétera. Entonces todo eso cede y el paciente comienza a recuperar su alimentación tal cual fue antes de la operación, cuando estaba normal. Pero como nos explicaste al principio, ¿verdad? La vesícula lo que hace es concentrar la bilis para producir una bilis muy concentrada que ayuda en la digestión. ¿Esa ausencia de bilis concentrada no causa dispepsias? Yo tenía una figura en mi mente que es 80% quedan como si nada y un 20% quedan delicados, como decían las abuelas. No, eso va a depender del paciente, va a depender de la edad, va a depender de su estado funcional del intestino, y también mucho va a depender de su psiquis, ¿no? Si es un paciente ansioso o deprimido, que también va a contribuir mucho en la presencia de estos síntomas. Fabuloso. Muy bien, Iván. Sé que eres el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres y no quiero dejar de preguntarte. Te felicito por eso. Tienes una labor muy importante. Hemos estado discutiendo esta semana aquí en RPP Noticias lo del examen nacional de medicina, y veo aquí que en tu universidad más o menos el 25% de los chicos no logran aprobar ese examen. Esa es una tarea muy importante que tienes. ¿Cómo vas a cambiar eso? Sí, hemos tomado, estamos en un proceso de autoevaluación. Yo soy decano desde el 1 de
de enero de este año y asumo el activo y el pasivo de toda la facultad. Y entonces estamos haciendo una autoevaluación y tomando una serie de medidas académicas, administrativas, para superar nuestro rendimiento en la facultad. Espero yo que este año, que en el ENAM de este año, no bajemos de un puesto importante en nuestro ranking. Es uno de los objetivos que nosotros tenemos y estamos trabajando en eso. El problema de estos, hay que notar que este porcentaje de alumnos desaprobados son alumnos que han hecho el internado el año pasado de todas las universidades, que son los que han sufrido la educación en el tiempo de pandemia. Hay que recordar que ellos han hecho internado en los hospitales saliendo de la pandemia cuando todavía no se estaba atendiendo de una manera normal. Y los últimos años, el quinto y el cuarto año de medicina, lo han hecho de manera virtual sin ir a los hospitales. Entonces, todo eso hace que el rendimiento haya disminuido. Entonces, estamos tomando medidas, dejando la virtualidad a un costado, todo lo estamos haciendo presencial, estamos siendo rigurosos en exámenes y debemos mejorar sustantivamente nuestro posicionamiento. Pues te deseo lo mejor y este espacio vital está a tu servicio, de la Facultad de Medicina, de todas las universidades en realidad, Iván, para que la tomes en cuenta. Pues me ha encantado conversar contigo, Iván, un abrazo a la distancia y nuevamente un descargo de responsabilidad con los oyentes. El doctor Iván Voidovich es mi amigo y es compañero de promoción y es el que me llevaba a las peñas criollas cuando éramos estudiantes de medicina. Y espero ir a Lima para que me lleves otra vez, mi querido Iván. Un abrazo. Y no solamente eso, Elmer, sino también es el ejemplo que yo le doy a mis alumnos que estudiábamos en grupo, que teníamos un grupo de estudio muy fuerte, donde también está Juan Villenas, Julio César Ramón, Gustavo León, y todos ellos prestigiosos profesionales porque estudiábamos. Acuérdate que estudiábamos en la noche en San Fernando y nos íbamos caminando por la Colmena a las 10 de la noche, tú para irte a Chosica y yo para irme a mi barrio. Un abrazo, Elmer. Muchas gracias por la invitación. Toda la noche, qué lindo recuerdo. Iván, un abrazo a la distancia. Okay, chao. Nosotros vamos a tomar una pausa. Lucero Ruiz nos va a contar qué ha pasado en el Perú y el mundo en esta media hora. Qué linda charla con un amigo y colega. Regresamos, ahora sí, llamadas telefónicas. Los teléfonos, el WhatsApp, son todos vuestros. Regresamos. Ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su espacio vital, edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar juntos con todos ustedes como los sábados a esta hora. Si a usted le gustó la charla que tuvimos tan importante sobre cómo es la recuperación de una cirugía de vesícula, una de las cirugías más frecuentes que se hacen en el mundo, mire, todo eso queda grabado. Ya usted sabe, lo único que tiene que hacer es entrar a rpp.pe, luego busca en la parte alta izquierda donde dice menú. Ahí busca el menú, le sale un menú bastante grande como el del restaurante. Busca radio, clic en radio y le salen todos los programas de la radio. Ahí busca usted Espacio Vital, edición fin de semana, clic y esta tarde ese programa va a estar para que usted lo escuche y lo pueda compartir con quien desee. Cirugía de la vesícula y su recuperación. Ahora estamos ya para tomar sus llamadas telefónicas. Estamos listos para tomar sus mensajes de voz, mensajes de texto a través del WhatsApp o sus llamadas telefónicas a los teléfonos que ya usted conoce, 212-4100, 212-7165, 0813-1400, número gratuito a nivel nacional, o el WhatsApp 942-591-532. A ver, vamos al surco. Allí está Teresa. Teresa, muy buenas tardes. Bienvenida al programa. ¿Cómo está, doctor Elmer? Buenas tardes, doña Teresita. Buenas Adelante, tardes, ¿en qué la podemos ¿cómo ayudar? está? Doctor, un favor. Mire, yo estuve aquí tuve una caída. Allí fui 2 veces al traumatólogo, hasta 3. Y me había yo fracturado una parte del dedo gordo, porque me metía un hueco y de ahí no me detectaron eso. Entonces yo tuve que ir a Nueva York y de pasada aproveché porque iba a ir al podólogo. Entonces allá el doctor que me ha atendido es un podiatra y me he encontrado que tengo una pequeña fractura que no es muy visible, por decir, ahí en la, ¿cómo se llama? En el dedo gordo. Entonces, ¿cuál es la pregunta para mí, doña Teresita? Sí, doctor,
¿A qué especialidad puedo ir acá? Porque acá no hay podiatra. Perfecto, muy bien. Muy buena pregunta. Gracias por su pregunta. A ver, una persona que se atiende de una fractura, parece que es una fractura no desplazada, lineal se llaman esas, muy simples en los huesos. ¿A dónde puede acudir en Lima nuestra oyente Teresa, que está en Surco? Vaya con un médico traumatólogo, doña Teresita. Médico traumatólogo. Los médicos traumatólogos son los especialistas en todos los huesos de nuestro organismo y ellos con gusto la van a ver de este problemita en su pie. ¿Okay? El podólogo o podiatra, no pediatra, porque el pediatra es de niños, el podiatría, podo significa pie, es el médico que ve la salud del pie. Y no dice doña Teresa que no hay en Perú. Bueno, no sé, habría que averiguar. Queda tarea pendiente para Beatriz Ortiz en la producción del programa que nos averigüe si hay podiatras, podólogos en el Perú. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? No, tenemos llamada. Vamos a darle preferencia a esta llamada de Elizabeth. Elizabeth, bien rapidito en que la podemos ayudar, tengo que tomar la pausa. Aló, doctor, buenos días. Un gusto en poder saludarlo. A la orden. Doctor, sí, mire, lo que pasa es que tengo a mi mami de 60 años. Quisiera saber qué exámenes puede tomar una persona, o puede hacerse, o qué exámenes requiere una persona a partir de los 60 años. Fabuloso. Exámenes preventivos, dice usted, ¿no es cierto? Exactamente, doctor, porque preventivos porque no sabemos qué pueda pasar. Fabuloso. Es una excelente pregunta que vamos a tomar nuestra pausa y cuando regresemos la vamos a desarrollar. ¿Qué exámenes preventivos debe hacerse una mujer de 60 años? Regresamos. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital, edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos tomando sus llamadas telefónicas. Ya usted conoce nuestros teléfonos: 212-4100, 212-7165, 0813-1400. El WhatsApp también, 942-591-532. Y antes de ir a la pausa, nuestra oyente nos hizo una excelente pregunta. Tiene a su mamita que tiene 60 años y ella quiere saber qué tipos de exámenes se puede hacer de tipo preventivo. Excelente pregunta. Esto vale para la mujer y en realidad para el hombre también, dependiendo obviamente de los órganos que uno quiere explorar. Mire, la idea de un examen preventivo a cualquier edad, y especialmente a esa edad, señora, es, número uno, buscar algún tipo de enfermedad que pueda estar ya presente y que por ser asintomática o con pocos síntomas, la persona no se ha dado cuenta. Algún tipo de diabetes, algún tipo de cáncer, ya se puede estar presentando y no dar síntomas. La segunda es evaluar los problemas que la persona ya pueda que tenga. De repente ya tiene artritis, de repente ya tiene presión, de repente ya tiene diabetes. Hay que evaluar eso para que no se complique. La tercera, hay que alentar un estilo de vida saludable en la persona. Para eso sirve esa sesión de medicina preventiva. La cuarta es para poner al día las vacunas del adulto mayor. Hay varias vacunas que un adulto mayor debe ponerse y obviamente estar siempre en contacto con el proveedor para posibles problemas. Pero esos son los objetivos principales. Entonces obviamente entenderá que hay varias cosas para el chequeo del cáncer del cuello del útero hasta los 65 años, el Papa Nicolau, el cáncer de la mama con la mamografía, el cáncer del colon con lo que es el examen de sangre oculta en el excremento o la colonoscopía, el examen de pulmón, de cáncer de pulmón si ha sido una fumadora que ha fumado más de un paquete de cigarros durante más de 20 años, eso para el cáncer, en lo que es la osteoporosis, ya hacer una densitometría ósea, en lo que es la diabetes, la prueba A1C de la hemoglobina, o sea, es un paquete preventivo. Sería largo que yo se lo mencione aquí, pero lleve a su mamita con un buen doctor, una buena doctora de medicina interna y sorpréndala. Sorpréndalo, dígale, doctor, mi mamá no tiene nada, yo quiero un chequeo completo y ya usted sabe cuáles son los objetivos de ese examen. ¿Ok? A ver, vamos a San Martín. Beatriz está en San Martín. San Martín, Beatriz, muy buenas tardes, bienvenida al programa. Doctor, buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta. La escucho atentamente, Beatriz. 90 años y ha sido operada de la hernia.
A ver, mamita, usted está en un gran problema porque lamento. tiene su radio prendida a volumen alto, entonces usted escucha y después se vuelve a escuchar. Mamita, se baja el volumen de la radio al máximo y así conversamos como si estuviera conversando con su amigo, su amiga. Ya, doctorcito, ya. Ahora sí, corazoncito. Su mamita tiene Ya, 90 doctorcito, años y la han disculpe. operado. ¿De qué la han operado, me dijo, corazón? Ya. De hernia, doctor, de hernia. ¿Qué tipo de hernia? ¿En el ombligo o en las ingles? Ahí hay un problema serio de comunicación. No En sé, las me está ingles, llamando doctor, en las ingles. en las ingles. En una sola, ¿no es cierto? A ver, hay un retraso que parece que la llamada va hasta doctor. la luna y regresa. A ver, ¿cuál es la pregunta, doña Beatriz? La pregunta, doctor, es que mire, doctor, mi mamá como ha sido operada, entonces ahora que tiene 90 años, hace 2 años, y yo quisiera, si es factible, si se podría volver a operar, porque le ha crecido eso, de nuevo le ha salido una tremenda bola del tamaño de un huevo. Muy bien. Doña Beatriz, a los 90 años, dígame, ¿qué tipo de actividades hace su mamita en la casa? Mi mamá, doctor, ¿qué actividad? Se va al mercado, tiene su puesto, ahí vende sus productos, sentadita, vende sus juguetitos, sus baldes, Muy sus bien. escobas. Es muy activa, es Eso, vendedora en el puesto de mercado. Qué maravilla la mamita, qué envidia. Número 2, pregunta. ¿Esa hernia que le ha crecido del tamaño de un huevito, le da molestias, le fastidia? Sí, doctor, le fastidia bastante, le duele. Ya. Hace 4 días le hemos llevado al doctor y el doctor me ha dicho, tiene que traer transferencia de su posta. Muy bien, perfecto. Entonces le hemos Muy bien. llevado y... Listo, Ay, listo. A doctor, ver, le es voy a grande. responder a su pregunta, doña Beatriz. Gracias por la llamada. A ver, mire qué interesante el caso. Una persona de 90 años, sumamente activa. Tiene su puesto en el mercado, la señora. ¡Qué envidia! Oiga, hace sus cositas. Cargará una cosita, pondrá en orden sus mercaderías. Y tiene una hernia y le duele, está del tamaño de un huevo. ¿Operar o no operar? Esa es la disyuntiva acá. Entonces sacamos la balanza del beneficio y del riesgo. ¿Se acuerda de nuestra famosa balanza? ¿Cuál sería el beneficio de operar a una anciana de 90 años? Obviamente que no se vaya a complicar, ¿no es cierto? Que esa hernia no se le vaya a estrangular, a salir un día y ya no regrese. Ese sería un beneficio. ¿Qué otra? De darle un poquito más de actividad para que haga sus cositas con menos dolor. ¿Qué riesgos podrían haber? Eso va a depender del estado de la señora. Las hernias se pueden operar bastante fácil, pero eso lo tiene que ya determinar el médico internista que la ve con el anestesiólogo. ¿Vale la pena arriesgarse a operar a una señora de 90 años por un beneficio relativo? Porque si ella no hace cosas, se queda más, busca ayuda, no carga cosas, eso no se va a complicar. No se va a complicar. Entonces es una decisión bastante difícil, doña Beatriz de San Martín. La verdad es que el doctor la va a tener que ayudar acá a tomar una decisión, pero ustedes como familia y ella sobre todo van a tener que tomar. De repente vale la pena no operarla, pero y que siga haciendo sus cositas, porque eso no se va a complicar a no ser que ella pues cargue un saco de papas y ahí ¡pum!, se le salga la hernia. Si ella hace sus cositas normales, yo creo que esa hernia no se va a complicar. Así es que es una decisión muy difícil, pero el médico la tiene que ayudar y ustedes en la familia también. Y le di más o menos los criterios. Beneficio versus riesgo. Alcides está en Amazonas. Alcides, bienvenido al programa. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Antes felicitarles por su bonito programa. Gracias, gracias. Doctor, mi consulta era sobre un examen que me hice yo, una tomografía, donde me detectaron una piedra en el uréter. Y quisiera que me diga usted qué tan peligrosa es esa piedra y cómo eliminar. Muy bien. Alcides, una preguntita. Operación. Una pregunta, Alcides. ¿Cuándo le hicieron ese examen? ¿Cuándo le descubrieron esa piedra en el uréter? Hace 20 días, doctor. 20 días. Muy bien. Segunda pregunta. ¿La razón por la que le descubrieron eso fue porque usted tuvo un dolor muy fuerte, un cólico renal? Sí, doctor, un fuerte cólico en el bajo vientre izquierdo. A ver, Alcides, cuéntele a nuestros oyentes, ¿cuán fuerte fue ese dolor? ¿Cómo qué? Un dolor como
Un cólico, ¿no? Del 1 al 10 será 7. 7. Paso. Sí, Fuerte, entonces. Muy bien. Sí, y ahí sí, usted sí. tiene una piedrita allí. Tercera Sí, pregunta. me ¿Y el hicieron dolor? unas ecografías, disculpe doctor, Ujú. hicieron unas ecografías primero donde no encontraban nada, pero como el Después problema ya seguía, encontraron me algo. Muy mandaron a una tomografía. Muy bien. Y Tercera ahí fue pregunta, donde detectaron. Alcides. ¿Cómo está hoy día? ¿Cómo ha amanecido hoy día, sábado 20 de abril? Eso lo quiere decir, el doctor me ha dado No, tratamiento. papito, porque te he hecho una pregunta directa. ¿Hoy día cómo has amanecido? ¿Tienes dolor o ya no? Ahí con pequeños problemitas. Hay menos todavía ya, pero dolor, sí. entonces la piedra Hay está todavía. allí. Muy bien. Entonces tú tienes que ponerte en manos de un buen doctor que te examine y que te siga en el tiempo, y tú tienes que tomar muchísimo líquido para ver si puedes eliminar esa piedra por sí solo. Si no lograras eliminar esa piedra y esa piedra se queda en el uréter, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque ese riñón va a sufrir, porque no puede botar la orina, porque está tapado el tubo con la piedra. Me dejé entender, Alcides. Ponte en manos de tu médico y el doctor te va a ayudar a ver con sonografías cada cierto tiempo las tomografías si es que esa piedra la eliminas o no. Si se queda allí, allí vas a tener problemas y el doctor va a tener que quizá derivarte a otro lado para que te la puedan sacar con una operación. Una piedra allí impactada en el uréter te va a afectar el riñón, ¿ok? Espero que me haya hecho entender, Alcides. Ponte en manos de tu doctor. Benito Chiquiporras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Lucero Ruiz nos estuvo leyendo los titulares. Nos vamos hasta el día lunes y usted no toque botón porque se queda En Escena con Johnny Padilla. Chao.